El gobierno de Pedro Sánchez oscurece las 3 cámaras de la Dirección General de Tráfico que controlan las carreteras de Ceuta. Se apagan todas las cámaras, en realidad no están apagadas, simplemente no tenemos acceso los ciudadanos desde las cámaras de tráfico en la web de la DGT. Son las únicas que están ahora mismo oscurecidas y claro, conociendo los antecedentes que tiene este gobierno a la hora de ocultar información, el borrado del fiscal general del Estado, los borrados también de la directora de la Guardia Civil, la desaparición de las cámaras de Barajas el día, la noche del Seagate. Esto nada bueno hace presagiar respecto de lo que podría estar haciendo el gobierno en Ceuta. Actualmente hay tres hipótesis que podrían motivar o explicar este apagón. Las vamos a analizar en este vídeo, pero tenemos que preguntarnos cómo es modus operandi, cómo es prerrogativa del gobierno siempre el ocultismo. No olvides los vuelos del Falcon, decretar secreto de Estado, también el rescate de Plus Ultra, es decir, que siempre que ocultan algo es porque no hay nada bueno ni nada honesto detrás. Hay sospechosos trasiegos. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué es lo que podría estar produciéndose? Y el gobierno, Pedro Sánchez y Marlaska no quieren que veamos. Lo vamos a analizar en este vídeo. Venga. Así es, esta es la noticia. Se hizo eco ayer el debate. Dejan de funcionar las 3 cámaras, que son todas las cámaras que tiene la DGT en Ceuta, ubicadas en la carretera principal. Dicen que es una orden ministerial, es una orden que viene desde arriba, y cuando las órdenes vienen desde arriba, ahí está Marlaska y muy probablemente está el número 1, el number 1, que es lo que pretenden ocultar en el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos 3 hipótesis, la vamos a desgranar todas, no sin antes compartirte un poquito más de información. Este es el mapa de Ceuta, de hecho, y aquí donde tienes estas 3 flechas, esta es la carretera principal, es la carretera de entrada y salida, por tanto, de conexión con Marruecos. Y bueno, aquí se han oscurecido las cámaras, es decir, que no se han apagado del todo. Las cámaras están funcionando, simplemente el gobierno no está dando acceso público a las mismas. De hecho, yo me he metido en la web de la Dirección General de Tráfico y además te lo voy a mostrar. Fíjate, te voy a poner, por ejemplo, las cámaras de Cádiz. Voy a salir de esta pantalla y voy a entrar en otra. Mira, aquí tenemos, aquí puedes elegir la provincia, selecciona la provincia Cádiz, todas, y tienes todas las cámaras que controlan la provincia de Cádiz. Bien, ahora nosotros vamos a Ceuta y ¿qué es lo que pasa? Bueno, te voy a poner Castellón, por ejemplo, también se ven todas las cámaras, pero cuando vamos a Ceuta, las 3 cámaras están oscurecidas. Fíjate, cámara de la Nacional 352 Ceuta, kilómetro 1,1, kilómetro 1,1 decreciente, kilómetro 2,1 a un kilómetro después, kilómetro 2,8. Fíjate que prácticamente en tan solo 2 kilómetros hay 3 cámaras. Estamos hablando de una carretera que es relativamente pequeña, que tiene hasta 3 cámaras. Melilla no tiene cámaras de la DGT, pero sí que por el lugar estratégico, porque Ceuta tiene un puerto, tiene una conexión importante con Marruecos, hay 3 cámaras conectadas con la DGT, normalmente están abiertas al público, han dejado de estar abiertas al público desde hace un par de días. Tengo aquí que según confirman a El Debate, lo estoy leyendo aquí, fuente cercana, el tráfico de la carretera de Ceuta se gestiona desde el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste, ubicado en Málaga, donde el jefe de sala puede decidir apagar las cámaras que crea conveniente, algo que se hace habitualmente, por ejemplo, cuando hay un accidente fuerte de tráfico o a petición de algún mando del Ministerio de Interior, por ejemplo, en caso de operativos policiales. Realmente la cámara no se apagan, sino que se siguen recogiendo imágenes, pero no se emiten a través de la web. Recoge aquí El Debate. Y esto es lo que tenemos que considerar. Bien, que las cámaras están actualmente funcionando, pero el gobierno ha decidido que nosotros no debemos ver qué es lo que está ocurriendo en estos puntos. ¿Por qué no debemos verlo? Bueno, tengo 3 hipótesis que te las voy a comentar, no sin antes. La primera quizás sea la más, digamos, probable, pero cuidado con la última,
que, teniendo en cuenta el modus operandi, el historial de este gobierno, no debemos descartar. En absoluto la debemos descartar. Me voy a poner toda una serie de datos que te quiero compartir, porque la primera hipótesis de todas es que el gobierno está realizando movimientos estratégicos de defensa, de posicionamiento ante esa avalancha, nueva avalancha, amenaza de avalancha que podría producirse, que tendría que producirse o tendría que haberse producido hoy y que ya se estima que no se va a producir. Lo ha explicado muy bien en un vídeo Rubén Pulido, diciendo que prácticamente esa amenaza de segunda invasión simplemente servía para que Marruecos viese, una vez conseguido el objetivo en la primera invasión, qué cambios y qué ajustes y cuál era la proporcionalidad de la respuesta de España en caso de amenaza de un nuevo avance, es decir, de un nuevo ataque, de una nueva invasión. Es decir, yo realizo una invasión, en base a esa invasión capto toda una serie de datos, de información, veo cuántos efectivos, qué defensas se han puesto, cómo han respondido, cuáles son los tiempos de reacción, en qué medida. Bien, eso es que me permite recoger información sobre un ataque sorpresivo. Bien, y desarrollo en base a eso capacidades de ataque. ¿Vale? Ahora bien, quiero conocer cuáles son las reales posibilidades que tiene España de defenderse, porque conozco las posibilidades de defenderse ante un ataque sorpresivo. Pero como siempre, si yo tengo 2 puntos, puedo con 2 puntos unirlos, trazar una línea y marcar una tendencia. Y esto da otra información a Marruecos. Entonces, yo ahora lanzo un aviso de un nuevo ataque y aquí yo puedo ver cómo va a cambiar la defensa de España, en qué se van a incrementar los medios, cuál es la proporcionalidad, teniendo en cuenta que España sabe que le entraron entre 50 y 70.000 personas. Es decir, con esta segunda amenaza, que pero no se va a llevar a cabo, yo obligo a España a moverse, a realizar ajustes y voy a ver cuál es la proporcionalidad y la capacidad de ajustes a una invasión de 50, 70.000 personas. Y en base a esa capacidad de ajuste también aprendo, desarrollo capacidades sobre qué tipo de soporte debería darle de segunda línea, de segunda avance a una invasión. Es decir, una invasión no es entro y ya está. Entro y después tengo que dar soporte logístico porque tengo que prever el movimiento defensivo de mi enemigo. Bueno, a través precisamente de lo que está haciendo ahora el gobierno de Pedro Sánchez, Marruecos capta información acerca de cuál es el primer movimiento defensivo y en base a eso puedo calcular qué soportes debería dar a esa primera invasión si quiero mantener la posición, porque ahí desarrollo información o capto información acerca de qué es lo que puede hacer España planificando una respuesta. ¿Y qué es lo que puede hacer España? Pues lo tenemos aquí. Y muy probablemente el hecho de oscurecer las cámaras en las carreteras es que saben que, estando esas imágenes de dominio público, Marruecos puede llegar, incluso tal como he entrado yo en la web de la DGT, Marruecos puede entrar y ver el trasiego de medios de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, de policía, de guardia civil, del ejército, que le podrían dar información sobre cómo se despliegan, por qué lugares pasan, cómo son los convoyes, qué dotaciones tienen. Ojo con esto, y muy probablemente el Ministerio de Interior debe haber dado la orden de apagar las cámaras para no ceder información, más información a Marruecos. ¿Cuál ha sido el dispositivo? Bueno, tengo varias fuentes, he podido recopilar bastante información. Ahora mismo el despliegue global de las fuerzas de seguridad en Ceuta suma un total de 3.600 efectivos. 3.600 efectivos, de los cuales alrededor de 470 agentes estatales han llegado como refuerzo posteriormente al ataque. Es decir, que la información que puede captar Marruecos es que después de un primer ataque se ha lanzado una respuesta de 470 agentes, que viene a ser básicamente un 10, a ver, 3.600, 300, un 15% más, ¿no? He añadido un 15% más de efectivo. Los últimos refuerzos policiales han sido 45 nuevos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, 45. 20 miembros adicionales de la Brigada Central de Extranjería y Frontera destinado a agilizar expediente de protección y expulsión. Y luego tenemos refuerzo acumulado desde el comienzo de la invasión, desde posterior a la invasión, otros 225 agentes de la Unidad de Intervención Policial, entiendo yo que son antidisturbios, 60 guardias civiles, 225 agentes de la policía, 60 guardias civiles de agrupación de reserva y seguridad, 160 guardias civiles derivados de diferentes comandancias que son administrativos para atestados, imagino,
cosas parecidas, y 8 buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, de estos que con la Zodiac van a pasear a Pedro Sánchez en la Mareta a hacer submarinismo, los GEAS, ¿no? Por tanto, tenemos un despliegue permanente y apoyo militar, dice, con este escudo policial ya asentado. Las fuerzas estables sobre el terreno están compuestas de 880 policías nacionales, 714 guardias civiles y adicionalmente el Ministerio de Defensa mantiene a disposición de las labores de apoyo un contingente de 3.000 militares de las Fuerzas Armadas respaldados en el ámbito marítimo por buques como la Fragata Navarra y Santa María junto al buque de acción marítima. Es decir, que no están en el territorio, hay que considerar la acción marítima ha desplegado las fragatas Navarra y Santa María cerca de Ceuta en los últimos días, ¿no? Por tanto, esos 3.000 militares desembarcarían eventualmente, ¿vale? 880 policías, 714 guardias civiles, 3.000 militares repartidos en los buques Navarra y Santa María. Por el otro lado, sí que tenemos también unas medidas físicas de contención que está aplicando Marruecos. Han puesto pilares de acero en el mar, en la parte de Marruecos, instalado pilares de acero reforzado en el fondo marino, adentrándose entre 5 y 10 metros en el agua desde la orilla de Castillejos. También han puesto un mallado metálico submarino y la instalación de concertinas. Las autoridades marroquíes han vuelto a colocar rollos de alambre de espino trenzado con cuchillas en la parte superior en los accesos clave de su valla terrestre. Marruecos ha desplegado alrededor de otros 3.000 agentes, bien, y luego tiene filtros en el transporte público, rastreo y desalojo de zonas boscosas, bloqueo de playas con antidisturbios, ciberseguridad y detenciones de los grupos, ¿no? De las cuentas en redes sociales que están supervisando el movimiento de la cuenta en redes sociales que están realizando el llamado. Esto es lo que tenemos con respecto a las medidas que están tomando. Fíjate, lo decía también The Objective, Marruecos levanta una barrera de 4 metros cerca de Ceuta para evitar otro asalto. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Bueno, por tanto, ¿qué significa este movimiento de apagar las cámaras por parte del gobierno de Pedro Sánchez? Básicamente, no dar información a Marruecos sobre la respuesta y cómo España se prepararía a una amenaza anunciada. Bien, no ceder información. Pero ojo, cuidado porque esta no es la única hipótesis. Hay otra hipótesis quizás un poquito más oscura detrás y es el hecho de que a lo mejor no quiere el gobierno que veamos el trasiego de autobuses de menores, ¿no? De cómo se desplaza a las personas que están en Ceuta conforme, no sé si decir la palabra, se la captura, ¿no? O se gestiona, ¿no? Su remigración y no quiere que veamos, no sé si es remigración, ni siquiera la palabra, ¿no? Su distribución, porque a lo mejor lo distribuyen por el territorio, lo tienen que embarcar, ¿no? Tienen que fletar autobuses, que vengan autobuses desde Península o desde Marruecos, quién sabe. No quieren que veamos algo con respecto a los movimientos que están haciendo de todas esas personas conforme gestionan o bien la repatriación o bien la distribución en el territorio. Tal vez el gobierno haya decidido distribuir en el territorio a esas personas, no quiere que nosotros lo sepamos. Esta distribución implica necesariamente trasladarlos con autobuses, con un trasiego de autobús para arriba, para abajo, que pasen por esas carreteras, y el gobierno no quiere que lo veamos, ¿no? También hay que considerar una cosa, fíjate que The Objective titulaba esto, Interior blinda Ceuta, pero no da instrucción ante una posible oleada. No hay ningún plan. Esto es importante porque de alguna manera podría desmentir o hacer perder validez a la primera hipótesis que te he dicho en pro de esta segunda o incluso de la tercera. Es decir, yo voy a blindar Ceuta, voy a mover una serie de efectivos, pero sé que no va a pasar nada en el fondo, ya lo tengo acordado con Marruecos, Marruecos ya ha obtenido la información que quería, entonces, si sé que no va a pasar nada, ¿para qué apagar las cámaras? ¿No? Bueno, a lo mejor quieren, ¿no? Ponerse en modo simulacro, ¿no? De invasión y dentro del simulacro de invasión, aunque sepan que no va a ocurrir nada, bueno, tienen que cumplir con todos los pasos, ¿no? Bueno, esa es la primera hipótesis. También te he hablado de la segunda, que es que podrían estar moviendo al personal que invadió Ceuta a través de autobuses, etcétera, y no quiere que lo veamos, pero cuidado con la tercera hipótesis, que es la hipótesis del ocultismo del gobierno, un gobierno que oculta información sobre los vuelos del Falcon, un gobierno que decreta secreto de Estado los vuelos del Falcon, donde presuntamente no sabemos ni siquiera quién ha utilizado el Falcon de la familia de Pedro Sánchez, gobierno que decreta secreto de Estado el presupuesto de la Mareta,
de gobierno que decreta secreto de Estado, incluso el rescate de Plus Ultra que está siendo investigado por los jueces, ¿no? Fiscal general del Estado que se hace un borrado del teléfono que temía que se le captara en ese teléfono. Es decir, es un gobierno que siempre trata de ocultar información, por no hablar de esas cámaras de Barajas la noche del Seagate. Es decir, sabemos que el modus operandi, cuando el gobierno quiere hacer algo y que nadie quiere, y que no quiere que la gente lo sepa, es ocultar información, decretar secretos de Estado y, sobre todo, impedir acceso a las grabaciones, a las cámaras, a todo lo que podría fiscalizar la actividad del gobierno. ¿Cuál es esa tercera hipótesis más, no sé si conspiradora? No olvidemos que en el estrecho de Gibraltar no hay solamente movimientos migratorios, hay también movimientos de sustancias. La ruta terrestre de entrada de sustancia estupefaciente en Europa, en la Unión Europea, pasa por Marruecos y luego, a través de petaqueros, lanchas, etcétera, pasa a España. Bien, sabemos lo que supuso la supresión de Oconsur. Sabemos los 2 guardias civiles asesinados en Barbate por los narcotraficantes. Sabemos los 2 otros guardias civiles asesinados en Cádiz, en Huelva, creo que era en Huelva, por otros narcotraficantes. Ojo. Y sabemos también de una invasión terrestre a Ceuta que ha generado una confusión y ya sabemos que a mar revuelto ganancia de pescadores, dentro de esa confusión pueden ocurrir muchas cosas. Con esto no quisiera inducirte a pensar que las órdenes que vienen dadas de arriba vienen dadas por parte de un narcogobierno que colabora con las mafias y apaga las cámaras para que, aprovechando la invasión, también se muevan determinadas sustancias y que nosotros no lo veamos, ¿no? Es demasiado rebuscado y además sería demasiado descarado. No olvidemos que aquí no necesariamente estaríamos ante un narcogobierno que trabaja en connivencia con las mafias o que le hace el trabajo a la mafia o que facilita las cosas a la mafia. Hemos tenido esas sospechas viendo lo que ha pasado con Oconsur, lo que ha pasado en Huelva, lo que ha pasado en Barbate. Es cierto. Pero no olvidemos que no necesariamente esas instrucciones que vengan de un ministro tengan necesariamente que implicar al ministro en primera persona. Puede haber tranquilamente personal de aduana, personal de policía implicados en el narcotráfico, no es la primera vez. Hemos visto a un mando de la policía hace poco que tenía las paredes tapizadas, empapeladas, tenía doble paredes, ¿no? Para ocultar no sé cuántos millones de euros que había obtenido trabajando para el narcotráfico. Entonces aquí la cosa es tan sencilla como, aprovechando la situación, algún mando de la policía, de cualquier organización que tenga ascendencia con el ministerio y que trabaje para el narcotráfico, diga al ministro, ministro, necesitamos apagar las cámaras porque vamos a realizar una serie de movimientos, no queremos que se entere Marruecos, no queremos que sean de dominio público, son movimientos secretos, son movimientos defensivos y que utilice, por tanto, esa excusa para mover, además de material de defensa, material militar o material policial, efectivo policiales, también mover determinadas sustancias para hacerlas entrar en Ceuta, ojo, y desde Ceuta es mucho más fácil después hacerla llegar a Península, porque ya ha pasado la aduana. Bien, con eso no quiero implicar necesariamente en primera persona al ministro Marlaska, pero no olvidemos, estando a lo que hemos conocido en pasado de mandos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pillados trabajando para el narcotráfico, que esa posibilidad se dé, que aprovechando precisamente la confusión, algún mando con ascendencia consiga precisamente apagar las cámaras o pedir al gobierno, que al ministro, a quien toque, que se apaguen las cámaras para beneficiarse, ¿no? En ese sentido. Aquí cuando yo te hago y te formulo la pregunta, ¿cuál de esas 3 hipótesis consideras que es la más probable? ¿Estamos ante un trasiego defensivo que el gobierno no quiere dar a conocer a Marruecos? ¿Estamos ante un trasiego de personas, de seres humanos que el gobierno no quiere dar a conocer al resto de los españoles? ¿O estamos ante el aprovechamiento de la situación para mover determinado material, determinada sustancia con la que algunos, aprovechando el aparato estatal, comercializan, trafican o se benefician? ¿Qué opinas? ¿Cuál de estas 3 hipótesis? Escríbeme en los comentarios tu parecer. Hipea el vídeo, hipear es muy importante, darle a me gusta también, las 2 cosas, compartirlo, hacerlo llegar a más personas, suscribirte al canal si es la primera vez que me ves o si no estás suscrito, suscrita, hazlo, activa la campanita porque así te llegará el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser muy pronto. Chao.